Estimados auditores, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día tenemos un gran invitado, don Andrés Larraín, ingeniero civil, magíster en ciencias de la ingeniería, está estudiando actualmente un magíster en política educativa, lleva 15 años trabajando en instituciones públicas y fundaciones sin fines de lucro en temas sociales, y de estos 15, los últimos 10 años han sido en educación. Así que vamos a hablar un poquito de educación. Don Andrés Larraín, bienvenido a Crónicas de Wilson, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias Vicente por el espacio. Creo que eso de gran invitado queda un poco grande, pero trataremos de intercambiar algunas reflexiones, digamos. Perfecto. Oye Andrés, para partir, tú creaste dentro de los fundadores de la iniciativa Banco Central Autónomo. Cuéntanos un poco por qué te interesó esta iniciativa y cómo la evalúas. Oye, a ver, la formación de Banco Central Autónomo tiene como varios puntos como que habría que como mencionar. El primero bueno, nosotros veíamos amenazada, no amenazada, cuestionada la institucionalidad del Banco Central. Nosotros creíamos que venía una lógica muy de cuestionamiento institucional. Estamos hablando de finales del 2020, inmediatamente después del plebiscito apruebo rechazo nueva constitución, del plebiscito sobre la nueva constitución. Nosotros veíamos que iba a haber un cuestionamiento institucional total. Eso lo percibíamos en nuestro entorno, en nuestro espacio. Cuando hablo de nosotros, éramos 3 amigos, incluido el Banco Central. Cuando partimos con esto, la verdad es que todo el establishment chileno, institucional, decía que estábamos locos, que el Banco Central era lo único que nos iba a cuestionar. Nosotros estábamos convencidos que iba a haber un cuestionamiento bastante transversal, incluido el Banco Central, cosa que veníamos oliendo hace harto tiempo con algunos artículos de la NO 21, de OPES y todos estos grupos como más bien de la vieja izquierda extraparlamentaria, pero con estos grupos políticos más modernos, los autonomistas y todos estos grupos. Entonces nosotros sentíamos que iba a haber un cuestionamiento, que iban a ir por todo, un cuestionamiento institucional absoluto, que era injusto en el Banco Central, y no solo era injusto, ese era el punto. Creíamos que era dañino para la idea de una democracia liberal moderna, un cuestionamiento institucional de ese tipo, sobre todo a la institución que probablemente del Estado que mejor ha funcionado en Chile, la más profesionalizada, esa es la impresión que tengo yo, donde cuesta hablar de operadores políticos al interior del banco en sus capas profesionales o incluso en sus capas como de directivos. Los consejeros, si bien tienen una tendencia, suelen ser muy técnicos. Entonces, y ahí, claro, había un cuestionamiento de toda índole, había un cuestionamiento de cómo funcionaba, porque obviamente les generaba una dificultad para el modelo económico que querían implementar. Pero también había un cuestionamiento que era mucho más de guata, que era un cuestionamiento como esta lógica burguesa del Banco Central, ¿ya? Porque los consejeros del Banco Central son burgueses. Y para todos estos grupos, como toda esta institucionalidad burguesa de los doctorados en grandes universidades gringas, es como un poco como que les patea la guata. Es bien extraño, porque ahora en el gobierno todos estos gallos le dan el discreto encanto de la burguesía, pero ahí ahora que tienen buenos sueldos, yo creo que les ha ido gustando esto de salir a comer bien, pero ya, bueno, ese es otro tema, como la burguesía va encantando, pero había como una molestia de guata con el Banco Central, aparte una molestia ideológica bien profunda. Yo creo que la molestia ideológica continúa, si bien ahora como que las críticas han salido, yo creo que van a volver. Pero claro, nosotros yo lo que sentía es que estas instituciones profesionalizantes del Estado teníamos que reivindicarlas. Que al revés, que a Chile lo que le hacía falta era mayor profesionalización en las instituciones del Estado, no menos. Y eso para mí era bien emblemático del Banco Central, independiente de que yo no soy un mega especialista macroeconómico, tengo ciertas nociones, cierta fundación, hice varios cursos, pero no soy un tipo así como que si me dicen vaya a ser gerente de estudio del Banco Central, yo diga sí, sería una irresponsabilidad. Pero claro, para defenderme en el debate público sí, porque el nivel de profundidad es bajo, pero yo sentía que era completamente injusto, que el Banco Central era necesario para una nueva etapa de desarrollo del país, mantenerlo autónomo, mantenerlo profesionalizado y una serie de elementos que yo sentía que se estaban cuestionando. Pero no solo eso, como digo, era
un ejemplo para otras institucionalidades. Y no es que yo sea un mega burgués, así que me encanten esto, pero yo sentía, ponte tú, desde mi ámbito de educación, ojalá tuviéramos instituciones como el Banco Central. No las tenemos. No, claro, ahora, no permeó en el fondo, Andrés, quizás como esto de que se pudieran hacer otras instituciones serias como el Banco Central en otros ámbitos, pero viendo quizás como el vaso medio lleno, fue una buena iniciativa en el sentido de que se instaló fuertemente en el debate público la defensa del Banco Central. O sea, Sí, yo creo que fue exitosa en ese aspecto. Yo creo que, de hecho, cuando partimos, hubieron grupos que a nosotros nos extrañó mucho cuando partimos, que hubieron grupos cercanos a la concertación antigua, grupos como más autoflagelantes, que entraron con un cuestionamiento duro al Banco Central. Y ahí, para nosotros fue como, ¿cómo? Si los economistas serios de la concertación de ese sector, no te estoy hablando de los DC conservadores, te estoy hablando, nosotros decíamos, bueno, ellos se verán reflejados con Manuel Marfán, no sé, y no, ellos estaban súper duros, pero yo creo que todo ese grupo como que después de hacer esta revisión, de haber hecho, dijeron, no, sabéis que el Banco Central dentro de todo funciona bien. Al principio partieron medio recelosos, entonces yo creo que hubo un avance en ese aspecto, como que todo este cuestionamiento que hubo, a varios les rebotó, a otros yo sé que no. Y te lo digo, sí, honestamente, nosotros en las conversaciones conversamos con tipos muy informados, con unos mitos respecto al Banco Central preocupantes, alejados de toda la evidencia y la realidad. Pero yo creo que, claro, ahora falta la segunda parte, que yo creo que ya después de haber visto que este Banco Central, dentro de toda una institucionalidad profesionalizante del Estado, le hace bien, quizá instalar otras instituciones profesionalizadas del Estado. Yo no estoy abogando por una tecnocracia total que coopte todos los espacios del Estado, yo entiendo que tiene que haber política, pero encuentro que en el Estado chileno es excesivamente poco profesionalizado. O sea, no puede llegar el gobierno, cambiarlo a todo en organismos que sí debiesen ser más técnicos. Y entendiendo que obviamente tiene que haber un poder político que haga la política del gobierno, pero no veo razones, por ejemplo, que el director del INE tenga que ser de confianza del ministro de Economía, que el director que el director del Sename durante años era un operador político. O sea, falta poco para que el de las catástrofes sea un... Y esos gallos, yo no entiendo por qué tienen que tener una afinidad política con el gobierno. Y yo creo que nos falta profesionalizar el Estado chileno. Eso es como una aspiración que nace desde un poco, como tratando de ampliar un poco lo que fue Banco Central Autónomo, cómo profesionalizamos el Estado chileno para que tenga respuestas más serias ante ciertas situaciones que uno se va dando cuenta en el día a día que es muy pobre la respuesta del Estado. El Estado de Chile está. Sí. ¿Y están con alguna iniciativa los que partieron con este Banco Central Autónomo de poder hacer como cómo permeamos, digamos, a otra esfera? Sí, estamos esperando que cante un poco todo el tema constituyente. Sí. La gente terminó bastante hastiada. Pero nuestra idea es continuar, porque nos dimos cuenta de dos cosas. Nos dimos cuenta que uno, que primero nosotros yo soy profundamente poco... me carga eso de ganamos, como es cuando ahora hay algunos que están diciendo se ganó el debate de las ideas, se ganó culturalmente. No, yo encuentro que la sociedad es completamente líquida y esto tiene puntos así, va a ir, y yo creo que esta discusión va a volver. Y yo creo que la diferencia es que no nos puede pillar tan mal parado como nos pilló el primer proceso. Otro tema del primer proceso es que cuando nosotros veíamos que iban a atacar el Banco Central, nosotros decíamos, ¿quién lo va a defender? Van a salir un par de economistas así bien, ¿no? En el Mercurio, publicar una columna y con suerte lo iban a llevar a un seminario al CEP y iban a creer que hicieron la defensa. Y yo creo que eso hoy en día en la sociedad chilena, en términos políticos, mueve huevo. Entonces nosotros decíamos, no, de acá tiene que haber un movimiento ciudadano en la calle, que se topen con nosotros en el metro, no que andemos en un Mercedes-Benz con un chofer, ¿cachai? Y así se defiende también la lógica de la institucionalidad. Si la institucionalidad no tiene que ser de grandes señores. Entonces, en esa misma línea, creemos que va a volver el debate y por eso que creemos que la primera cosa que nosotros vamos a hacer es como un poco reconstituir todo lo que se debatió. Todos los cuestionamientos que hubieron, cómo se respondieron y por qué se fue zanjando la discusión hacia favor de un modelo autónomo, profesionalizante, etcétera, y desmitificando ciertas cosas que hubieron y que eso se mantenga vivo. Y para eso vamos a sacar un libro, estamos con hartas iniciativas de ese tipo, estamos esperando que decante toda esta cosa, que la gente no esté hastiada, etcétera, pero vamos a venir por eso.
Eso por un lado, como respecto al Banco Central. Y también creemos que un segundo punto es que la política chilena tiene puros incentivos de corto plazo. Todos los políticos están pensando a una elección plazo, o a una cadena en plazo, los más pencas. Y en la política macroeconómica no se hace a una elección plazo, ¿ya? Entonces, alguien tiene que estar diciendo, ya, muy bonito tú, pero tu propuesta es de cortoplacista y no tiene visión de mediano plazo. Y eso queremos como un poco encauzarlo con la causa ciudadana. Entonces creemos que temas como los retiros de fondos de pensiones, que dañan en mediano plazo importante la economía, temas como que creen que van a eliminar la inflación porque van a eliminar la UEF, cosa que es completamente absurda. Como el sillón de Donoto. Es que mira, los políticos están desesperados por tener votos. ¿Sabes qué? Mi conclusión de esto es que hay muchos políticos muy desesperados por tener aceptación ciudadana. Así, pero desesperados. Y están dispuestos a proponer lo que sea. Y la gente no se mete en eso. Tú también en este proceso, Andrés, me imagino que tuviste contacto con muchos políticos de distintos... Sí. Es cierto que hay un incentivo perverso de los votos, pero también te quería preguntar, ¿tú ves en un porcentaje importante de ellos como una formación adecuada para poder... Muy poco formado. Mira, lo que voy a decir es bien impopular, y esto lo digo a título personal y no como representante de la plataforma, porque la plataforma es diversa. A ver, los dos procesos para mí fueron decepcionantes a nivel de formación de los distintos miembros de las comisiones o constituyentes o constitucionales. Salvo contadas excepciones, muy decepcionante. Y por darte un ejemplo, ya el Partido Republicano, todos ocupan chaqueta y corbata, pero a nivel de formación no era muy distinto a la lista del pueblo. Un nivel de prejuicios, de poca profundidad, de análisis institucional, de poca lectura, todas las trampas propias de la psicología humana, o sea, pensamiento grupal, tú te agrupáis con los tuyos son los buenos, los otros son los malos y todo, entonces hacemos esta lógica. Evidencia confirmatoria, te dicen 500 cosas, lo único que pescáis es lo que te sirve para tu argumento, ignoráis todo el resto. Todas las trampas de ahorro energético del cerebro, porque eso es, que ocupan los seres humanos para no estar pensando tanto, ocupada porque en el fondo no les gusta mucho pensar y eso se refleja en muy poca formación. A mí me tocó el Banco Central, pero tú veis que no había un entendimiento de la sociedad y la complejidad de la sociedad moderna. Como que creían que todo era fácil, era como un poco de voluntad de hacer, no, que nosotros vamos a hacer esto porque así suena bonito, pero analízalo, piensa la implicancia, lógicas de incentivo. ¿Cuál es el incentivo de la gente que esto funcione? No, la gente lo va a hacer porque ¿qué? El nuevo hombre, el Che Guevara, o sea, como que ahora si el hombre es altruista y bueno, entonces va a operar sin incentivo. Eso es. Y con eso quería cerrar. Defender la institucionalidad es poco sexy. Porque obviamente uno prefiere ser el héroe social, como yo voy a luchar por los pobres. Pero yo encuentro, y esto es lo que quería decir, que es muy ético cuando uno aspira a la justicia social, que por lo menos yo creo que es lo que a mí me mueve, y es lo que trato que sea que me mueve, entender que la búsqueda de soluciones profundas para la gente que peor lo pasa, que para mí son la gente de escasos recursos, gente pobre, implica que las soluciones no van a ser esas sexys que uno es el superhéroe, sino que van a ser soluciones poco sexys, quizás institucionalistas, con visiones de largo plazo, y eso yo creo que es ético, independiente que no sea atractivo, y que sería mucho más atractivo ser el luchador en las poblaciones que levanta proféticamente todas las denuncias sociales, ¿ya? Y súper atractivo, pero también hay que ser un poco consciente que uno le tiene que entregar una solución duradera, y eso es la política. O si no me dedico a la poesía, a la literatura, a escribir fantasía, pero la política es para transformar las realidades sociales, no es para teorizarlas, y eso a veces es mediante institucionalidad y propuestas que suenan muy poco atractivas, y en nuestra generación, que todos quieren ser Martin Luther King, y nadie quiere ser el gallo que construye una institucionalidad para darle una respuesta de largo plazo a la gente que lo necesita. Entonces, desde ahí
Mira, yo tengo claro que cuando defendíamos el Banco Central nos trataban de que defendíamos los grandes poderosos. Yo no tengo ninguna acción en el Banco Central, no me mueve ni un peso mi economía familiar, ni en la banca. Lo único que tengo de acciones son los que tengo con mis fondos de pensiones como cualquier chileno. O sea, no tengo idea dónde están, no sé. Y entonces no era eso lo que uno lo movía. Lo que uno lo movía es una responsabilidad ética, valórica, de promover una sociedad que dé respuesta de largo plazo sustentable para la gente que en verdad hoy en día no está teniendo posibilidades y oportunidades reales y que están quedando muy botados en el camino. Y eso es lo que yo creo que se hace con responsabilidad y eso nos falta en nuestra generación. Yo creo que hoy en nuestra generación hay más ganas de ser el héroe que de solucionar el problema de las personas. Y eso yo creo que como que me choca un poco. Entonces, como que hicimos algo como radicalmente opuesto a lo que vendía en ese momento. Pienso que estamos hablando del 2020, o sea, todo el mundo quería venir a denunciar todas las injusticias de esta sociedad, que yo comparto muchas, pero con soluciones que eran peores que el problema, al final. Andrés, yo comparto tu análisis completamente, pero me pasa algo que en el fondo es cierto que falta un orden institucional más serio en este país y en un montón de esferas que hoy día no están, pero también esas instituciones hay que llenarlas con gente y a mí me preocupa que hoy día no esté esa gente. Yo me acuerdo que en alguno de los programas que grabo con Zafirio y Eduardo Galá, no sé si en off o grabando, Eduardo Zafirio comentaba, oye, dejémonos de joder, si en el fondo aquí falta un gobierno de unidad, no porque andemos buscando la paz social y queramos todos unirnos, sino porque no hay cuadros en ninguna coalición, digamos, para poder llenar un gobierno de manera medianamente decente. No sé si tú compartes, digamos, ese diagnóstico y qué Sí, opinas de no. esto, digamos. Sí, no. Yo creo que hay gente buena, pero claramente está alejada de la política. Hoy en día meterse a la política es... Y no porque no le guste la política, entendiendo la política, pero meterse a la política primero es una carnicería. Yo cada vez que le digo a mi señora que me dan una idea de meterme, me dice no, o sea, ¿qué es eso? O sea, es meterte a una carnicería, a una demoledora de carne, o sea, en verdad, pura gente, entonces como que no es muy sexy eso, desde esa perspectiva. Segundo, la gente, yo he conocido gente brillante que ha tratado de entrar y que ha salido para afuera, y porque te veís mermado por gente bien penca, pero te hacen la cama y no es como... Entonces yo creo que hay gente buena, la hay, pero no está muy atractivo hoy en día que actúen en política, eso es lo primero. Entonces se están como marginando de la política y eso es muy malo, le estamos dejando el espacio súper relevante de transformación social a gente muy mediocre que al final tiene agendas muy personalistas y poco... Entonces, hay gente buena, menos de la que me gustaría que hubiera, de todas formas, pero, y en eso yo comparto, pero claramente no han estado los últimos gobiernos. O sea, yo te lo digo, a mí me tocó trabajar en el gobierno de Piñera como un tecnócrata, pero me tocó como tecnócrata profesional avanzado tener cierto relacionamiento con ciertos dirigentes políticos. Era un nivel paupérrimo, o sea, paupérrimo. La política chilena está tomada por gallos muy mediocres y estos gallos igual algunos tenían sus posgrados en Estados Unidos, sí, pero de una mentalidad penca. O sea, yo creo que los últimos cuadros decentes estuvieron en los primeros 15 años de la concertación, desde ahí se pudrió hasta la concertación por dentro. Gallos que estaban preparados para hacerse cargo del Estado, realmente. Hoy en día tenemos un grupo de gallos que mira, yo soy de la generación como coetaria de todos los fundadores del Frente Amplio, me tocó relacionarme con ellos harto en la política universitaria. Eran malos alumnos, en general. No eran gallos buenos, yo hacía política universitaria, iba a todos los consejos de presidente, hacía campaña y todo, pero yo siempre sabía que mi deber primero era como estudiante, o sea, yo tenía que ser un tipo bien formado, y en general estos gallos no mucho, en general, no quiero decirlos todos, pero en general bien malito, me tocó ser ayudante de varios famosillos en ingeniería, hoy en día con cargos bien importantes algunos, y eran todos de la mitad para abajo, y de la mitad bien para abajo. Y gallos que no se preparaban, iban a salvar el ramo, así como todo el rato preocupados, sabiendo que su vida era la política. Y son gallos que uno los mira, entonces si tú los sacáis del Estado, o del Estado amplio, ¿qué harían con su vida?
O sea, si yo los pasara y le dijera, te tengo que emplear, ¿qué puesto te doy? O sea, te doy de motivador de charlas, porque en verdad no veo qué otra cosa saben hacer, ¿cachai? Y eso es preocupante igual. Yo siento que deberían ser tipos que sepan desenvolverse en la vida. Y después les toca desenvolverse en el Estado, perfecto, pero que tengan nociones de la vida, que suena bien absurdo. Mira, una de las frases que hicieron bolsa a Sichel cuando la dijo, pero a mí me gustó, y eso que Sichel me da hasta, ¿ya? Pero fue cuando le dijo a Boric, tú no tenías experiencia vital, o sea, no tenías, como que en el fondo, seguís siendo un adolescente, un universitario, ¿cachai? Tu vida es de un universitario, nunca has tenido ningún tipo de responsabilidades. Y es cierto, ¿cierto? como que uno va madurando en la vida, madurando por distintas instancias. Bueno, a algunos toca ser papá de familia, bueno, a otros les toca otro tipo de maduraciones, pero uno va adquiriendo como esa forma de saber que las cosas tienen ciertas complejidades y eso en este gobierno ha sido brutal. O sea, no son capaces de contenerse, salen de una reunión peleados y al tiro llaman a un periodista para avisarle la pelea. O sea, eso ya te muestra un signo de inmadurez. Cuando uno ya ha tenido hartas peleas en la pega, con el jefe, etcétera, sabe que tiene que apaciguar los ánimos, esperar, buscar un lugar. Acá, lo primero que hacen es llamar a la tercera y decirle, ¿quería un titular? Ya, yo te lo voy a dar. Y tú después me compensáis con una entrevista el sábado en primera plana, no sé. Entonces, eso es inmadurez, eso es falta de estar más inserto en la vida. Entonces, ¿qué es lo que te quería decir? El gobierno de Piñera, penquísimo, los cuadros profesionales, este gobierno para qué hablar. ¿En los dos gobiernos de Piñera tú consideras que los dos eran muy Mira, malos? todos defienden mucho Piñera 1, Uh-huh. todo el mundo me habla, pero si Piñera 1 llevó gente muy buena al Estado. Dos cosas al respecto. Yo soy muy crítico de Piñera, de hecho mis amigos y en el Banco Central Autónomo me dan muy duro por ser tan crítico de Piñera, pero dos cosas. Uno, llevó a tantos gallos con tanta vocación pública que para el segundo gobierno ninguno estaba disponible. Y el argumento que te daban era que te decían, no, pero es que mira, yo hice un sacrificio, me fui al mundo privado, al gobierno, y a los 4 años tengo que salir a los, no sé, a los 47 años a buscar pega, que es complicado, reinsertarse en el mercado laboral. Y yo digo, así de vocación pública, o sea, gallos, pero con una vocación profunda. Y segundo, yo tenía varios compañeros recién salidos de ingeniería que están en puestos bien altos, igual bien pareció el Frente Amplio, de jefe de gabinete de los ministros, estoy pensando, no, mira, En Piñera 2 yo vi muchísimo de eso, o sea, a mí me tocó, o sea, brutal, ¿no? Piñera 2 fue un desastre. por la Piñera pega 2, me tocaba reuniones con niños, o sea, como sí, en el gobierno, niños chicos, así como es que guagua. Piñera 2 sufrió esto que yo te dije, la grande gente no se quiso ir de nuevo porque había tenido un costo laboral, porque, bueno, primero están todos los sectores de derecha están 100% aburguesados y entonces, no, eso no es broma, o sea, suena como broma, pero el hecho de tener gente que no es capaz de vivir sin un estándar de vida altísimo, altísimo. Le pasó a la concertación partió con gente que tenía una vocación pública muy potente, pero le empezó a gustar esto de salir a comer a buenos restaurantes todos los días, de tener una linda casa en la playa ahí entre, no sé, entre Pichidangui hacia Maitencillo en la concertación. no, pero es que esas son las casas como cerca de Santiago, pero los que se construían esas casas gigantes que están como en los vilos ahí como perdidos en la mitad de la nada, así con o casa en el lago, y ojalá 2 o 3 viviendas, y ese estándar de vida, y la burguesía como que ahí te atrapa, permeó en la concertación, y yo creo que los cuadros de la concertación se fueron así, o sea, partió bien, yo defiendo a muerte los primeros 15 años de la concertación en términos personales, pero terminó. Ya, la derecha todos tienen esa gusto por la buena vida y como les costaba el Estado, porque un gallo de derecha que gana plata en el mercado gana harta más plata en el mercado que lo que gana en el Estado. ¿Ya? Y esos gallos no estuvieron dispuestos a volver en el segundo gobierno de Piñera. Y eso implicó que llenaron el segundo gobierno con puro arroz graneado. O sea, el segundo gobierno de Piñera era puro arroz graneado. Y se notó, cero manejo político. Oye, si todos mis amigos piñeristas dicen, bueno, es que le boicotearon el gobierno, yo creo que algo de cierto hay en eso.
Pero Pero, hasta pero antes, es hasta parte del antes juego, weón. Es parte no, del juego también, además. sí, yo también lo digo. O sea, Elwin tuvo una oposición más feroz y el gallo Sí, igual fue capaz de manejar la agenda. O sea, claro. hay actitudes políticas también de por medio. Mm. Pero independiente de eso, le boicotearon al gobierno, ¿cierto? Pero ¿qué habían hecho hasta el estallido social? Si llevábamos casi 2 años de gobierno, no pasó nada. El gobierno no hacía nada. Lo único que tenían era a Marcela Cubillo dando jugo con seguridad en educación. Pero el resto del gobierno no existía, güey. No existía. Y entonces les boicotearon el gobierno, pero no habían hecho nada tampoco. Eh, Tenían un cabro chico que le decía a Piñera la agenda internacional y que fuera Cuca a ser el líder mundial. Y, bueno, o sea, era bien patético Ah, también. ese fue Era, Salas, bueno, sí, sí, o sea, pero tenés jefe de tu política internacional a un cabro de 25, 26 años. O sea, así está ahí en la B, está ahí en la B. Eh, ¿y no te eh, da miedo que un potencial posible gobierno de Matei sea muy similar a un Piñera yo lo he 2? escrito en Twitter. Yo creo que Matei muy probablemente va a ser presidente de Chile. Yo creo que Matei tiene 2 opciones: o renueva completamente su sector y es capaz de atraer gente que realmente le saque un boom al Estado, o se vuelve a codear, que es lo que yo he estado viendo con puros piñeristas. Su gobierno va a ser un fracaso total, va a ascender al poder, van a estar 4 años, pero van a salir por la puerta de atrás, igual que las 2 veces que estuvo Piñera. Van a ser cero. O sea, yo me da risa cuando hablo con gente derecha, dice la gente derecha inteligente, que son en general los que les gusta mucho la plata, pero te dicen, lo peor que nos puede pasar es que salga un gobierno de derecha. Perdemos completo control de la agenda, porque son tan ineptos políticamente que la agenda la tiene completamente la oposición. En cambio, que cuando son oposición, como los políticos de derecha son ineptos, como lo han mostrado en esta posición, logran controlar la agenda a través de los medios de comunicación. Sí. Porque la agenda de que el gobierno Boric esté en el suelo se la ha hecho la tercera, la segunda, no la han hecho la oposición, porque la oposición... El rechazo lo llevó la segunda, LUN y la tercera. Absolutamente, sí. Yo me acuerdo que yo di una entrevista en la segunda que le daba a la convención, que era honesto lo que dije, pero fue todo manejado. La segunda era mucho mejor oposición, instrumentalizada, causa y todo, que los líderes de derecha. Si los líderes de derecha no saben nada, no entienden. Si tú los dejaras ahí a ellos sin los diarios, el gobierno de Boric estaría en un 90% de aprobación. No, la derecha tiene un grave problema de cuadros políticos, su gente inteligente no está en la política. Y perdón, la izquierda antes tenía su gente inteligente en la política y la dejó de tener. O sea, el gobierno de Boric son puros gallos de medio pelo. O sea, yo era compañero de varios y se nota porque se equivocan en cosas absurdas, pero no, evidentemente yo comparto con Zafirio, volviendo al tema original, de que hay una crisis en la política, pero yo creo que hay gente buena. Lo que pasa es que no está participando en política y eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que lo que deberíamos incentivar es que la gente buena entrara en ambos bloques para tratar de elevar el nivel político en el país. Eso yo creo que sería una gran causa si es que alguien logra inventar una fórmula que pase, porque yo creo que hay gente buena en ambos lados. Yo conozco gente muy responsable, estudiosa, con experiencia, con ética, y ¿tú crees que quieren ir a una municipalidad? No, están locos, o sea. Y eso yo creo que es un problema que tenemos en Chile. O sea, no hay incentivo hoy en día para que la gente buena entre a la política, porque es una carnicería, porque el ambiente está súper malo, porque todos los gallos pencas están a boicotear. Hay un par de gallos buenos, no quiero... Hay algunos gallos que les gusta inmolarse, pero son pocos. Son muy Esta pocos. entrevista se supone que era sobre educación, ¿ah? Pero Bueno, pero hicimos un barrido por la sociedad chilena que se... Podemos, eso mismo está en educación también. Oye, si no es que los buenos cuadros de la educación chilena estén en estos momentos en el Mineduc. es que eso también te quería preguntar, Andrés, que tú estás hace mucho tiempo en educación. Si tuvierais que ponerle una nota a la situación actual en educación, ¿qué nota le pondríais? Del 1 al 7, así, como para ver cómo está la cosa. Mira, yo soy bien exigente. Entonces, claro, si me comparara con Latinoamérica, que es la típica que sacan, podríamos aprobar. Pero yo le pongo un 2. Un 2.
Sí, porque ¿sabes qué? Se ha metido mucha plata en la educación en Chile. O sea, yo hacía un recuento, bueno, ¿para qué hablar de la educación superior? Entre el CAE, que el Estado ha financiado como 15 veces lo que se tenía pensado financiar del CAE, y la gratuidad es, es una tonelada de plata para un país como Chile. Pero ya, dejando de lado la educación superior, que ya es un disparate, en educación, y en educación escolar se ha metido. Estoy hablando de la revolución pingüina, que es cuando partió esto. BRP, bono de reconocimiento profesional para todos los profesores. Bono de reconocimiento por especialidad. Estamos hablando de que cada una de estas cosas son miles de millones de pesos, de millones de dólares al año. O sea, es mucha plata. Se metió la ley CEP, miles de millones de dólares. Se metió la ley PIE, otra subvención más, entonces. No sé, se me pueden estar quedando algunos en el tintero. Bueno, también se ha metido en primera infancia, mucho menos de lo que sería el metido, pero se ha metido con el Chile Crece Contigo, una serie de políticas. Y los resultados han sido cero. O sea, yo no soy catastrófico de que la educación chilena esté mucho peor, pero veníamos de un buen vuelo. Chile venía en mejora en el TIMSS, en PISA, ya van a venir todos los anti-estándares, pruebas estandarizadas a atacarme. Lo sé, podemos discutir de eso después, pero la educación chilena había aumentado en cobertura y en las capas bajas había mejorado su nivel educacional. Probablemente las capas medias y altas no venían en alza, pero en las capas bajas sí había aumentado. O sea, en los 90 y en los 2000, la gente pobre en Chile tenía mucho mejor educación que sus papás. Bueno, sus papás ni siquiera terminaban el colegio. Claro. Y eso cuesta a la gente porque idealizan el pasado. No. O sea, un gallo pobre en Chile en los 80, en los 70, no tenía educación. Con suerte deletreaba lo que leía. O sea, era pésimo. Y desde 2006 que vino este cuestionamiento, se metió mucha plata, pero el resultado ha sido huevo. Estamos igual. Se han hecho muchas políticas muy caras de muy poco impacto. No se han atacado los problemas de fondo. Y lo único que se ha hecho es meter plata al sistema, pero sin medir impacto en la plata invertida, digamos. O sea, si yo hago la ley CEP y meto miles de millones de dólares en subvención, tengo que generar un impacto. O sea, si no... entonces yo soy crítico de lo que ha pasado. Creo que se han abierto discusiones interesantes, pero se han tratado muy mal las discusiones. Yo creo que el tema del reproductivismo social es una discusión súper interesante. Yo soy bien creyente del reproductivismo social. O sea, creo que existe y creo que es muy dañino. Y en eso me van a decir alguien de izquierda. Encuentro que las soluciones que buscaron fueron las peores. Pero no sé, como que se aborda mal el problema. Yo siento que se ha abordado de forma muy mediocre el problema, entonces yo soy muy crítico, muy crítico. ¿Fue un error el tema de estos colegios tipo Instituto Nacional, digamos, de selección? Sí. Y voy a explicar por qué, porque es bien polémico. Lo que ataca el efecto PAR, que defendió hasta hace poco también el Ceremi. Pablo, y mira, claro. Esa conversación refleja bastante lo que pasa en educación, que el Ceremi llega y le contesta al cabro después de que encarado, le dice como, pero está demostrado que el efecto PAR, o sea, cualquier tipo que está informándose de política educativa, sabe que hay papers para los dos lados respecto al efecto PAR. O sea, demostrado no está. Yo lo creo, porque dentro de esta no claridad si existe o no existe, yo en lo personal intuitivamente creo que sí existe, porque vengo del mundo, hice harto deporte y cuando uno entrena con gallos más exigentes te exigís más, yo creo que algo de eso existe. También creo que existe para abajo, yo creo que no se ha analizado eso. O sea, si tú ponís puros gallos buenos entre ellos, se van a potenciar más que si es que los ponís diluidos con gallos, entonces, y eso claro. Para eso es lo que tira la sociedad, y eso no se ha analizado mucho, pero bueno, independiente que yo crea o no crea que existe, eso no le debe importar a nadie. La respuesta del Ceremi está demostrado, eso demuestra una lucha de trinchera, que se ocupa mucho, o sea, está demostrado, y algo que nunca está demostrado, te lo ocupan continuamente como en la discusión pública. En cambio, un gallo inteligente diría, bueno, está este tema, se tiene que considerar, las escuelas son reproductivistas y todo eso, pero no como está demostrado tan categóricamente, así como seguro y ni siquiera está demostrado. Y eso te demuestra que en el fondo no solo no entienden los papers, porque no los entienden, eso es un hecho. No los leen críticamente, jamás leen cómo fue el experimento, todos van y leen la conclusión y punto. Y ahora yo te diría que ni siquiera leen la conclusión, les contaron la conclusión.
Sí. Es ridículo. Entonces, es un poco profundidad como de rigurosidad de las creencias que uno tiene brutal. No hay pensamiento crítico, no hay reflexión, no hay maduración de la idea. ¿Por qué creo que fue negativo? Por 3 motivos. El tema de la eliminación de la selección en séptimo básico, no estoy hablando en prekinder, yo creo que seleccionar en prekinder es aberrante, ¿ya? Porque ahí estáis seleccionando puro capital social, no hay nada previo de un niño. Yo creo que a los 13 años la componente esfuerzo personal del niño algo existe. Obviamente el capital social sigue siendo súper relevante, pero no creo que sea indiferente que el cabro se haya esforzado o no durante los 7 años previos. Porque pasan 3 cosas, que no hay que analizar los problemas aislados. Primero, el Instituto Nacional tenía un rol en la sociedad chilena, no solo en la educación. Una élite que es completamente endogámica de chilena, que es casi impermeable, que viene de ciertos colegios, de ciertas escuelas, de ciertas cosas, tenía un pequeño grupo, un 10-12% de institutanos que se metían en esa élite y lograba que la élite, los tomadores de decisiones chilenos, fueran puros cabros del Grange, del Verbo Divino, del Tancura y un grupo institutano. Algo de la sociedad chilena normal, que no vive en el 1% y que no veranean todos juntos y todos son todos primos, algo había en el Instituto Nacional. Y eso se perdió. Se perdió completamente. Y eso no estoy hablando de una perspectiva educacional, estoy hablando de una perspectiva social. Eso es lo primero que quería como poner, y para mí es súper grave que se haya perdido, ¿ya? Segundo punto, yo creo que te demuestran harto esta tabla de que el 20% de los mejores puntajes los liceos municipales siguen igual que antes. Pero esa tabla es tramposa, porque las carreras que seleccionan a los tomadores de decisiones en Chile no seleccionan al 20% de los mejores estudiantes, seleccionan al 2% de los mejores estudiantes. O sea, tú para entrar a ingeniería en la Católica, ingeniería en la Chile, comercial en la Chile, medicina, derecho en las 2 tradicionales, no tenéis que estar en el 20% mejor, tenéis que estar en el 2% mejor. Y ahí sí ha cambiado. ¿Ya? O sea, porque ahí tenía estos colegios que con 0 mérito académico, yo concedo todo eso, con puro selección y todo eso, lograban meter un cabro de Maipú en la elite chilena. Ya, uno, quedaban 900 en el camino, lo concedo. Pero metía uno. Y te diversificaba un poco una elite que es un búnker. Un búnker, si la elite chilena es un búnker, sí, es la verdad. O sea, tú cuando tenías una conversación con cualquier gallo extranjero y tú ven lo que es Chile en eso, un europeo no lo puede creer. O sea, es impenetrable la elite. ¿Cachai? Como que... y bueno, y lo más patético, yo que estudié ingeniería en la Católica, te lo digo, mis compañeros creían que ellos estaban ahí por mérito personal, no porque todo les favoreció. Entonces, ahí es cuando uno se pone ya, esta lógica reproductiva, uno se pone ahí medio radical, como hay que demolerlo, pero después está lo que yo te hablaba al principio, la responsabilidad, la ética y todo, de que uno tiene que hacer bien las cosas y no demolerlo porque te dio rabia, ¿ya? Tenéis que darle una solución de largo plazo a la gente, no tenéis que actuar desde la guata, ¿ya? 0 mérito, la mayoría de ellos estaba ahí por suerte, por las condiciones que les tocó desarrollarse, y eso pasa en la elite chilena, y quizás uno mismo es parte de eso. Pero claro, entonces la selección te mató eso en Chile. Segundo, te mató la posibilidad de cabros capas medias metiéndose en tomadores de decisiones. Y tercero, te mató, y acá voy a ir al último, y esto es bien conceptual y no educacional, el relato de la sociedad moderna. ¿Ya? Me voy a explicar eso. Yo, por creencias personales, no creo mucho en el discurso meritocrático, que es completamente falso en Chile. ¿Ya? Es un discurso, no es una realidad, pero yo aún no creo ni siquiera en el discurso, pero entiendo que ese discurso es el gran motor de la sociedad moderna, aunque yo no lo comparta del todo. ¿Ya? Y si no tenía ese discurso, yo no sé en qué se afirma la sociedad moderna, como sociedad. O sea, Sandel lo hace pedazos, pero yo digo, entonces ya en qué? ¿Qué le damos a la gente? ¿Qué es lo que va a movilizar a una persona a comportarse para ser constructivo? ¿Ya? Y yo creo que el discurso meritocrático es la respuesta más contundente, independiente que a mí me guste o no. Porque yo siempre he creído que acá hay cosas que a uno quizás no le gusten tanto, pero
pero son realidad, son parte del movimiento de la sociedad, ¿cachai? O sea, y a mí me encantaría que todos fuéramos el nuevo hombre, en verdad, sí. Pero no es realidad. O sea, yo siempre hablo de los incentivos. No es que a mí me encanten los incentivos, de hecho, me aborrecen un poco. Pero sé que la gente actúa por incentivos. No lo puedo obviar en mi modelación de política pública, aunque no me guste, ¿cachai? Ya. El discurso meritocrático le da como un movimiento a la sociedad moderna. Y yo no sé qué lo reemplazaría si es que ya no existe. O sea, si es que tú mataste las posibilidades, no las posibilidades, porque las posibilidades no existen tanto, tampoco eran muy marginales, pero el imaginario de un discurso meritocrático, yo no sé cómo le decía a un cabro de una población, no, oye, no seas narco, dedícate a estudiar. ¿Cachai? Como que ya no tenéis con qué combatirlo. Ya es difícil, porque ya es más fácil ser narco. Sí, está a la vuelta de la esquina y la otra cuestión es una carrera de 20 años sacándose la mierda y con muchas posibilidades de caer. Y que si es que el cabro tiene más información, sabe que la posibilidad de éxito es 1 en 100. ¿Ya? Pero aún así es un discurso, un imaginario. E incluso eso lo estáis matando. Entonces, para mí es como que. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, yo creo que el error de toda esta reforma fue que partieron al revés. Yo no estoy en contra de los SLEP. De hecho, no estoy a favor de la municipalización. Encuentro que los SLEP son mejores. No estoy en contra de la no selección de tu prekinder. Me parece bien. No estoy en contra de las cosas que hicieron. Pero todas esas cosas había que hacerlas después. Lo primero era tener un colegio decente. Y yo creo que lo que hicieron realmente fue lo que dijo Izaguirre. Dado que no somos capaces de tener colegios decentes, los colegios que están más o menos, los vamos a hacer caer para que estén igual de mal que nosotros. Y eso yo creo que fue lo que realmente hicieron. Porque eso pasó a tu juicio. Sí, los colegios particulares subvencionados tienen una cantidad de trabas. Mira, yo trabajo en eso y tú estás desgastado de la cantidad de normativa educacional que hay. O sea, tenía a los directivos del colegio pendientes de la normativa educacional todo el día, no pendientes de que los niños aprendan, de que los niños se formen, no, todo el día pendientes de la normativa educacional. Tú tenés cosas absurdas, o sea, el niño se cae y no es que vayan a ayudarlo. Espérate, el protocolo, ¿cuál es el protocolo? Y todos preguntando el protocolo porque no vaya a ser que infringir el protocolo, y hay una multa de la superintendencia, demanda del apoderado. O sea, es una locura. La cantidad de energía que te consume la sobrenormativa que hay a nivel educacional es brutal. Mira, yo te voy a poner un ejemplo bien absurdo, ahora que está de moda del tema de que hay gente sin matrícula. ¿Tú sabías que para formar un colegio particular subvencionado en Chile, tienes que, hoy en día, desde la reforma de Bachelet 2, solo existen 2 causales para formar un colegio particular subvencionado? Que tú puedas, que te den un reconocimiento del Estado. Que no haya demanda en la zona, causal que es inexistente, porque tú me vas a decir, ¿cómo que no? Si hay cabros sin estudiar, pero no hay suficientes cabros en una zona como para formar un colegio. O sea, no es que tengáis 1000 personas en la granja sin matrícula. No, en la granja tenéis 100, al lado tenéis 100, al lado tenéis 100, pero con 100 tú no formáis un colegio. Entonces, descarta. Y la segunda causal, y tenéis que demostrar que no hay suficiente oferta para la demanda, es una cosa que es absurda, o sea, ningún colegio tiene esa capacidad. Y la segunda causal es que tu proyecto educativo sea completamente diferente que el del resto, pero eso es súper subjetivo, porque tú decís, ya, es que mi proyecto educativo va a ser de una formación integral. Todos los proyectos educativos, todos los colegios tienen una formación integral. Entonces, tú podés tener una formación integral, porque ningún colegio en toda la comuna tiene taller extra programático, tú vayas a tener, pero no. Los otros dicen que tienen formación integral, su proyecto no es. Entonces, tenés que diferenciarte de los discursos teóricos de lo que son los otros colegios, y son todos iguales, ¿ya? Todos tienen todo. Entonces, todos tienen forma de alumnos integrales, formación valórica. Entonces, diferenciarte es una tarea icónica. Y no existe la causal, yo quiero formar un colegio, porque los colegios de esta comuna son todos malos, yo quiero tener un colegio bueno. Es que hay comunas que en verdad tienen 1 o 2 colegios buenos y el resto son malos. Y condenáis a todos los niños a colegios malos. Y tú decís, oye, yo quiero formar un colegio, un grupo de gallos, no sé, los tipos de Astoreca que siempre se juntan y hacen colegios. Y que queremos formar un colegio. ¿Por qué? Porque todos los colegios de esta comuna son malos y queremos poner un colegio bueno. No, eso no se puede. Ilegal. Ya, entonces,
Eso es un ejemplo, pero se pusieron obstáculos, o sea, sin duda se pusieron obstáculos, eso normalizó todo, tenéis que rendir cuenta por todo. Mira, yo trabajé en una fundación de colegios de excelencia, en teoría en zonas vulnerables, y gastaba el 50% de mi tiempo rindiéndole a la Superintendencia de Educación todo. O sea, yo no podía estar pensando cómo generar recursos para tener más talleres. Tenía que estar pensando cómo defenderme de fiscalizaciones donde yo tenía que probar mi inocencia. ¿Cachai? Porque ellos te decían, no es que ellos te demostraron, oye, usted acá tiene culpabilidad. Te decían, tenemos una muestra aleatoria, usted demuestre mi inocencia en todo esto. Como un nivel claro, partían de la premisa de ello, es que yo era un ladrón. Entonces ahora yo tenía que demostrar mi inocencia. Bueno, pero cuando salió el movimiento pingüino también, Andrés, hubo una demonización, digamos, de los privados en educación y que fue incapaz de defender, así como tú defendiste Porque eso. era real. Era real. O sea, en ese movimiento, en el 2006, había una cantidad de privados chanta en educación, pero descomunal. Sí. Descomunal. Que se han ido yendo porque con toda esta normativa, con las exigencias salariales, uno que no mencioné, los incrementos de costos, la carrera docente. Es mucha plata la carrera docente. Un colegio como negocios como el hoyo. Perdón lo que voy a decir, yo trabajo en plata de colegio, pero muy malo. Si un colegio que tú lo pusieras con fines de lucro, que en teoría es ilegal, pero ya, si yo dijera ya, saca lucro uno de los colegios. No tengo ninguna posibilidad, nuestros colegios son sin fines de lucro, lo haga al tiro, pero ya supongamos que alguien se pone con la malicia y me dice, saca lucro. ¿Cuánto lo voy a sacar? Un 1%. Así, pero si es que, o sea, como negocio, ganáis más poniéndolo en depósito a plazo. O sea, pésimo negocio. No trabajáis y lo ponían en un depósito a plazo y ganáis lo mismo. O sea, no puede ser peor negocio la educación en Chile hoy en día con las normativas que están, con la exigencia de sueldo. Los profesores han ido subiendo mucho sueldo porque se ha generado toda una alza de sueldo en los docentes porque empezaron a tener muchos más bonos del Estado desde 2006, el BRP, todos los que mencioné, la carrera docente, etcétera. Eso te genera mayores sueldos en todos los particulares subvencionados. Entonces los colegios privados que están un poquito sobre los particulares subvencionados tienen que subirle el sueldo a sus profes para que no se lo agarren los particulares subvencionados, y los que están un poco sobre, esos que están un poco sobre, tienen que subirle, y se ha ido subiendo como sistemáticamente. Entonces eso te ha ido generando costos de personal mucho más altos. La educación en Chile se ha encarecido. O sea, y por eso que la gente que va a colegios privados dice cada día pago más, sí, obvio, se han crecido mucho en términos reales. Yo tengo 3 niños, así que lo sé. Sí, se han crecido mucho, es un componente muy importante del gasto familiar, los que pagan colegios. Por eso que la gran mayoría va a colegios gratuitos. Pero como negocio es muy malo hoy. Antes era muy bueno. Y entonces cuando el 2006 se plantea esto, yo creo que tenía justa razón. ¿Tú crees que tenía razón en el fondo como esta talla al lucro? Quizás se podría haber abordado de otra forma, más con los estándares. Sí, mira, absolutamente, yo creo que tenían razón. En lo personal lo creo. Hay gente que me cargaría esto porque cree que el lucro es un gran motor de la sociedad. Yo creo que no es tan bueno. Sobre todo en educación. Pero tú necesitáis ciertas palancas que mover que nos han tocado. O sea, primera palanca, la formación docente. O sea, en Chile la formación de los profesores es mala. Con respeto a todos mis amigos profesores, mi mamá es profesora, tengo muchas amigas profesoras. No todos los docentes son malos, hay muchos muy vocacionales que sacan la cresta y todo. Yo creo que tienen mucho trabajo, mucha carga de trabajo, etcétera, pero a nivel formativo es mala. O sea, los profesores tienen una formación súper operativa, le enseñan a resolver el problema, lo sacan un poco del problema y entran en colapso. O sea, yo llego donde los profesores les digo, ya, mira, vamos a postular un fondo concursable. Yo no sé postular a fondos concursables. Y yo, ¿tú crees que en la universidad yo tuve un ramo que se llamaba postulación a fondos concursables? No, leo un formulario, empiezo a entender, empiezo a escribir, empiezo a documentar mi proyecto. No, es que yo no sé hacerlo. Nadie me ha enseñado. Tiene una formación muy operativa, muy de que le enseñan a hacer las cosas. Entonces, cuando tú les mueves un poco las cosas, como se dificultan. Cuando tú los llevas a los consejos de dirección, les cuesta mucho salir de los temas que tenían como profesores. Hay un tema con la formación docente en Chile. Yo siento que les falta, cuando formamos profesores, deberíamos formar más competencias, no tanta conocimiento específico, ¿cachai? Como enseñarles a pensar
y estructuras de trabajo más que enseñarles a, mira, te voy a enseñar cómo se pone una nota. Entonces tú pones 1, 2, 3, las sumas, las divides en 3 y ahí tienes la nota. Y bueno, y ahora te voy a enseñar cuando la escala es del 60%. Y como que le enseñáis a hacerlo todo, pero no le enseñáis a pensar. Ya eso falta un poco en la formación docente. Esa es una opinión mía. Le va a cargar a los docentes porque les carga que los ingenieros le digan este tipo de cosas. Pero yo creo que hay que meterle mucha fuerza a la formación docente. Creo que, conectándome con la primera pregunta que te dije, cero incentivo a hacerlo. Porque ¿qué gobierno le va a querer meter algo que va a rendir fruto en 15 años más? En la política chilena que estamos pensando, que me interesa lo que pasa el lunes en la academia. El domingo, perdón. Nadie se ha preocupado de meterle tema fuerte a la formación docente, de verdad, en serio. Cambiar culturalmente la sociedad para que ser docente sea atractivo. Yo sé que hay muchas iniciativas privadas que lo tratan de hacer, entonces está Elige Educar, son iniciativas privadas bien como chiquititas y todo, pero no hay una política de Estado de decir, ya, cambiemos la mentalidad, pongamos que ser docente sea atractivo. No se ha hecho eso, no se ha hecho una serie de elementos, se descuidó el aula. Y este discurso parece súper derechista, porque la derecha se cuelga mucho de eso, pero la derecha no tiene idea qué hacer en el aula. Te lo dicen simplemente para excusarse de que no quieren las reformas estructurales de que quiere la izquierda, pero la verdad es que nadie ha hecho nada en el aula. En serio, de verdad. El último que trató fue Cox y no le fue bien, pero por lo menos tuvo la intención de hacerlo en serio. Y estamos hablando ya hace 20 años ya. Entonces, y no se hizo eso, no se mejoró los colegios de abajo. Decir, ya, ok, nosotros tenemos colegios municipales malos, mejorémoslos. Y después hago que la gente seleccione, porque es distinto que te diga, mira, tu selección va a ser aleatoria. Si tú sabes que puedes quedar en cualquiera de los 8 colegios, pues los cualquiera de los 8 son más o menos decentes. Pero si tú sabes que uno te puede salvar al hijo y los otros 7 te lo hunden en el fango, que te pongan una selección aleatoria es muy violento. Sí, porque en el fondo te están tirando en una ruleta, yo sé que no es una ruleta y te van a decir que no es una ruleta, pero en fondo es un tema que tú no tenés control sobre las variables, te están poniendo una cosa que tú no tenés ningún control, el futuro de tu hijo, donde las alternativas son completamente dispares. Porque si las alternativas fueran un poco más parejas, no sería tan violento. Entonces dicen, pero si así se hace en otros países. Claro, pero en otros países no tenía un liceo que una basura, una real basura, y el otro te puede salvar a tu niño. Entonces, si no tuviera esa brecha, no sería tan violento. Entonces, ¿cómo no pensáis que eso es una condicionante súper importante cuando ponía un sistema de ingreso aleatorio? Porque es violento, o sea, te están condenando a tu hijo. ¿Tú cacháis qué es eso? O sea, tu hijo va al colegio, que tú sabís que todos los cabros están metidos en temas de narcotráfico, están metidos en temas violentos, o sea, tú sabes, te lo están condenando. Y te dicen, ay, los papás, y te lo dicen gallos que van a colegios privados. Que ellos no entienden que hay un bien mayor. El efecto par. Claro, es que usted no entiende el efecto par. Bueno, me estáis condenando a mi hijo. Me estáis condenando a mi hijo. O sea, ¿tú sabés lo violento que es eso? ¿Tú te imagináis que les condenaran a sus hijos? O sea, claro, ahí hay una cosa, ahí es donde uno dice, tú estás experimentando con otra persona. Sí. Y esto es bien de derecha, lo dice la gente de derecha, pero yo encuentro que en esto tienen razón. Los niños nunca son un medio, son un fin. Entonces, si tú le decís que, mire, yo voy a experimentar con usted porque usted me va a ayudar a que los otros surjan, lo estoy utilizando de medio. O sea, es que el efecto par me dice que usted lo va a tirar para arriba. No. Él es un fin, no un medio, ¿ya? Y eso, para mí, es muy violento que trabajo en educación, que me digan, no, mira, es que estamos instrumentalizando a los niños. Entonces, le estoy generando un problema a él porque él me va a servir. No. O sea, tú no puedes ser un medio. Entonces, quiero ordenar un poco la idea porque soy bien disperso, pero a grosso modo se partió por el otro lado. Hubieron cosas que culturalmente en Chile no eran llegar y copiar de Europa. O sea, tú no puedes decir que tenía un elemento de selección aleatoria donde los colegios son tan dispares. Eso es muy violento para la gente que tiene que meterse al sistema, y la gente ha reaccionado a esa violencia con mucho enojo, y yo lo encuentro normal, y no lo encuentro egoísta, lo encuentro una reacción humana normal. Y si es que los gallos estaban esperando que nadie reaccionara así porque todos dijeran, bueno, sí, mi hijo va al sacrificio, pero esto es mejor para la sociedad, yo no sé qué estaban esperando. O sea, ese tipo de modelación es absurda,
no podía hacer política pública con ese nivel yo no lo llamo ingenuidad, eso ya lo llamo falta de ética, porque le estáis pidiendo a alguien que que ocupe de rata el laboratorio a su hijo. Eso es poco ético, inaccesible. Y eso solo lo podéis pensar cuando son cabros que la mayoría no tienen hijos, entonces no cachan lo que es para un papá. Eso. La experiencia vital, exactamente. La apariencia vital, mira, oye, qué vergüenza que como que la cita que quede mía sea de Hitchell, que me río de esos tatuajes con mi grupo de WhatsApp todo el rato, pero sí, esa frase que dijo fue asertiva, no tienen experiencias vitales. Exacto, sí. No tienen experiencias vitales. Así es. Oye, Andrés, he disfrutado mucho esta entrevista, creo que hemos paseado por hartos temas y ahora ya como por honor al tiempo, te quería preguntar en el fondo, ya como última pregunta y sobre todo tema también de educación. ¿Cómo veis tú el futuro? ¿Veis posible en el fondo un cambio de timón o estamos cuesta abajo? Creo que en educación es complicado. Hay días que amanezco completamente desesperanzado. Hay días que le veo futuro. Mira, yo creo que hay algo que puede tirar para arriba, que es que siento que hay gente muy competente que se está empezando a meter al campo educativo. Y acá, yo me voy a tirar al colegio de profesores encima, porque creo que se lo merecen, porque ha sido un lastre. Ellos odian Enseña Chile. Bienvenido a Enseña Chile. Bienvenido, o sea que aunque deserten muchos cabros en el camino, hacen sus 2 años y algunos se quieren mandar a cambiar, la deserción de profesores es un temazo, pero ¿Los odian? ¿Qué? ¿Los odian los del colegio de profesores Enseña Chile? Hoy como que simulan que los dijeran. En la formación los odiaban. Cuando se formó Enseña Chile era una cosa así, el gremio docente, pero si ser docente es una vocación, ¿cómo van a meter estos cabros? Si no están todo. Pero hoy en día, que ya no lo dicen públicamente, por lo menos hace un par de años, los profesores de Enseña Chile, muchos cuando van a ciertos colegios, los docentes le hacen como la ley del hielo, así. Sí. No les gusta mucho porque se sienten menoscabados, porque sienten que se cree un gallo que, no sé, estudió medicina, de que estudia 2 meses y puede venir a hacer clases, y yo me formé para esto. Entonces, lo sienten como un menoscabo. Yo creo que lo deberían ver como una oportunidad. Yo voy a pescar a este cabrón de medicina, para enseñarle lo que yo sé de habilidad del aula, de trato de niño y todo, y que él ponga sus competencias, que sabe mucho más de biología que cualquier profesor de biología formado en docencia. Y bueno, y juntos podremos apoyarnos mutuamente y sacar esto adelante. Pero no, ellos lo ven como una amenaza, porque eso pasa mucho en el gremio de los profes, todo es una amenaza. Como que no solamente en el gremio de los profes, pero... No, sí, en varios, hasta los médicos. Pero en los profes son muy miedosos, muy miedosos. Sí. Te lo digo, por ejemplo, en otro tema, que también está el tema de la evaluación de desempeño. Uy, le tienen un terror. Terror. En otras profesiones no están así como, van a hacer evaluación de desempeño y viene la hecatombe. No. En otras profesiones como bien... Bueno, evaluación de desempeño. Es parte del todo nos evaluamos. Sí. Algunas incluso dicen oportunidad de mejora. No, en el mundo de los profesores es como violento, así. Bueno, entonces hay días que amanezco muy desesperanzado, digo esto, pero hay días que también digo, se está metiendo gente buena, esto puede llegar a relanzarse, pero yo creo que lo importante sería que ahí es donde entran los políticos. Los políticos deberían decir, ¿sabes qué? El campo de la educación es un campo súper ideológico. Yo entiendo eso. Pero durante un rato no vamos a tratar de ganar la pelea política en el campo de la educación, porque entendemos que esto está en el suelo y tenemos que dejar un tiempo para que se levante. Porque si no nos dejan levantar el área, la pueden hundir en su... Porque es un campo muy ideológico y entiendo las ideologías que hay de fondo y son súper potentes y son súper de todo, desde la concepción del ser humano, de la sociedad, en lo más profundo de la educación. Pero también
los dos tienen que tener claro que si tú tenías un mal profesor haciendo una mala clase, todas las ideologías de por medio y todo, al final el que paga el pato es el niño nomás. Entonces, es como difícil como pedirles dejen de lado la disputa por un tiempo, porque esto está en el subsuelo, déjenlos por lo menos que tenga piso y una puerta, y ahí vuelvan a pelearse, pero yo creo que tienen que darle espacio a que esta gente con más competencias que se está metiendo se tome un poco el lugar y logremos reimpulsarlo. Pero yo lo que veo, pero todos los días veo los programas basuras de política que sacan la cresta por puras, entonces yo digo, ¿qué espacio va a haber para que alguien plantee ya? Sentémonos a discutir formación docente. ¿Cómo formamos a los profesores? ¿Qué espacio va a haber para eso? Si tú te sentás ahí, ponías dos políticos en la mesa y lo primero que decir es que es culpa tuya, no es culpa tuya, ya, y partieron y no paran de eso. No salen de eso, no salen de quién es la culpa. No salen de eso, entonces tú decís, ya, ¿de qué me sirve? Next, o sea, está bien, discutamos si quieren ideológicamente. Yo odio, el otro día tuve una conversación en Pivotes que lo que voy a decir no debería decirlo porque me caen bien la gente Pivote, pero que partieron y dijeron, bueno, está más o menos consensuado lo que hay que hacer, entonces, pero los políticos no dejan. Y yo no creo que esté consensuado lo que hay que hacer. No está nada de consensuado. En educación no está. En Banco Central puede que sí, pero en educación nada. Pero no está consensuado. Pero una cosa distinta es discutirla en profundidad y en mérito, y otra cosa distinta es discutirla para sacar ventaja política. Son dos discusiones distintas. Una es que yo quiero ganar la elección de final de año, y la otra es que yo tengo ciertas ideas, visiones de sociedad, y esas las reflejo en la discusión. Pero no pensando en que quiero ganar la elección, ¿me entendís? Como que son dos discusiones. Sí, son cosas distintas. La discusión ideológica, así que yo creo que el Estado lo va a hacer mejor, o el privado, esa es una discusión ideológica legítima y todo. Pero la discusión es tu culpa, no, Bachelet cagó la educación, no. Esa no te lleva a ningún lado. No sirve. Entonces eso es lo que yo trato de decir. Discutamos con ideología, pero pensando hacia adelante, no como pensando... entonces, pero la discusión, yo veo los programas de televisión y ahí sí que estoy desesperanzado. Así que estoy tratando de ver menos programas políticos en televisión porque salgo ahí llorando, o sea, mal. No hay que verlo. Crónicas de Wilson nomás, Andrés. Sí, no te elegís de eso. Crónicas de Wilson, no vean esos otros programas que se jactan de ser entretenidos, pero claro, si son entretenidos, si llevaron la farándula. La farándula a la política, o sea, son programas de formatos de farándula en política, y dicen tremendo choque como que fuera, ahí la gente vaya a verlo, y que es básicamente una pelea de simios, o sea, se tiran el plátano de un lado a otro. No, es preocupante eso, o sea, ojalá elevar el debate político en Chile, es bien difícil, pero sería bien bonito. Así es. Oye, Andrés, un gusto tenerte en Crónicas de Wilson. Te agradezco especialmente el manejo de los distintos temas y sobre todo tu sinceridad también, que es algo que es difícil hoy día, que es la honestidad intelectual. Es difícil encontrarla, así que te lo agradezco completamente. Nada, pues agradecer el espacio. Sí, la idea mía es decir un poco, mira, obviamente acá yo lo dije en forma caricaturesca porque tenemos una hora para hablar de educación, en verdad uno toma un curso más o menos profundizar los temas, pero es para hacer ciertas provocaciones en el fondo, y la provocación es que hay cosas que han estado mal hechas y yo creo que los dos han tenido responsabilidad, entonces esa pelea no vale tanto la pena. O sea, yo creo que acá nadie ha hecho muy bien las cosas en educación en los últimos 16 años, y que entonces que discutamos, replanteemos lo que hemos hecho, por dónde partimos, quizás deberíamos haber hecho otras cosas, y eso, y entender que todavía es tiempo de enrelar el rumbo en educación y en todo, en la sociedad en general. Así que gracias por el espacio y por todo lo que haces, por difundir ideas. Gracias, Andrés, que estés muy bien, un abrazo. Gracias, chao.